Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. Durante más de 50 años, la División de Trasplantes de la Universidad de Maryland ha brindado a sus pacientes experiencia quirúrgica y médica en trasplantes de órganos a nivel mundial. Recientemente, un equipo de cirujanos de la universidad realizó la operación de trasplante de un corazón de cerdo a un paciente que tenía una enfermedad cardíaca. Un hito en la medicina mundial. Conversamos con el doctor Daniel Maluf, director del programa de trasplantes de la Universidad de Maryland, sobre la importancia de los trasplantes de órganos que ahora también están al alcance de la comunidad latina. Pero antes, el caso de Luis Matos, a quien le hicieron un trasplante de órgano y le salvaron la vida. En el 2020, una mañana me desperté y empecé a vomitar sangre. Y entonces ahí llamamos a la emergencia, me llevaron al hospital, encontraron que tenía úlceras en el esófago y que había estado sangrando internamente. De ahí hicieron una serie de exámenes y entonces encontraron que tenía una laceración en el hígado. Eso fue en agosto del 2020. Y de ahí en adelante siguieron haciendo más exámenes, más estudios, y para marzo del 2021 encontraron que era un tumor, que era canceroso y que tenía que ser removido. Porque parte del proceso fue que encontraron que tenía cirrosis del hígado. Me pusieron una lista de espera y por 8 meses más una lista de espera para el trasplante de hígado, esperando un donante. Para diciembre del 2021 empecé a recibir llamadas de que estuviera pendiente porque había una oportunidad, un chance de que iba a conseguir un donante. Y básicamente cuando llaman a uno es que tienen un candidato donante y tratan de determinar si el donante y el receptor, en este caso yo, somos compatibles. Le dan a uno solamente de 2 a 3 horas para reaccionar. Recuerdo que a principios de noviembre, a principios de diciembre de 2021 recibí una llamada a las 8 de la mañana y quería que estuviera en el hospital en Baltimore como a las 12 del mediodía. No se pudo porque yo estaba, para ese tiempo teníamos a la suegra cuidándola y eso, y teníamos otros compromisos. La cuestión fue que el 7 de enero dijeron, ok, esta es la próxima oportunidad. Y eso fue como a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, y yo estaba en el hospital en Baltimore, en el hospital de la Universidad de Maryland. Y ahí fue el trasplante. Llegué como a las 6 de la tarde del 7 de enero de este año, y ya creo que como a las 1 o las 2 de la mañana ya había pasado el trasplante, que había sucedido. Sí. Tuve una serie de complicaciones porque me enteré hace 2 o 3 meses. El hígado el hígado del donante era muy grande para mi cuerpo. Y encima de eso me dio COVID, me dio fallo renal, tuve hemorragia. Bueno, estaba viendo las notas aquí de la cirujana y aunque siempre hay complicaciones en los trasplantes de hígado o de cualquier otro órgano, en el caso mío, pues las complicaciones fueron más serias y más extensas. Y estuve en el hospital cerca de como 30 días más o menos. Y entonces pues ya empecé el diálisis. Tuve diálisis casi 40 días por el fallo renal. Salí del hospital para eso de finales de marzo, creo que eso fue, y de ahí en adelante pues, ha sido una serie de exámenes, mucho MRI, perdón el nombre en inglés, ultrasonido, radiografía,
y etcétera. Hasta ahora, esta semana pasada, tuve un MRI, un ultrasonido y un CT scan, y hasta ahora todo se ve bastante bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Estoy con el doctor Daniel Maluf, jefe del programa de trasplante de órganos de la Universidad de Maryland. Doctor Maluf, buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo, muchas gracias, un placer para mí estar aquí. Quisiera comenzar porque usted nos cuente un poco sobre su carrera. Bueno, muchas gracias. Sí, mi carrera comenzó, yo soy originario de Argentina, de la ciudad de Córdoba, donde hice mi carrera inicialmente como médico y luego hice la especialidad en cirugía y luego en cirugía vascular. Y la vida me trajo aquí a la ciudad de Richmond, en Virginia, donde en BCU hice mi especialidad en trasplante. Y luego ellos me reclutaron y estuve allí por 12 años. Luego me moví a UVA, a Universidad de Virginia, donde era el director del programa de trasplante de hígado por otros 8 años. Y finalmente mi carrera me trajo aquí a Maryland como director del programa de trasplante, ahora viendo todos los órganos que se hacen, en los cuales trasplantamos en Maryland, de lo cual me siento muy orgulloso, porque Universidad de Maryland ha sido reconocida por muchos años como uno de los líderes en trasplante de órganos. Y lo más importante es que podemos servir una gran comunidad latina aquí en la Universidad de Maryland. Muy interesante. Entonces, es usted la persona ideal para poder hablar de ese tema de trasplantes de órganos que tanto se ha hablado últimamente. Quisiera comenzar por cuáles son los factores que se consideran para lograr la compatibilidad de los órganos. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Creo que es importante entender que cuando una persona desarrolla falla de un órgano y necesita un trasplante, las opciones son varias. Nosotros dedicamos tiempo explicando en español a los pacientes hispanos de las posibilidades que ellos tienen. Una de las posibilidades es estar en la lista y esperar por un órgano, lo que se llama donante cadavérico, pero la otra opción es también identificar un donante que puede donar un riñón o parte del hígado y el trasplante se puede hacer más rápido. La compatibilidad se relaciona con el grupo sanguíneo, de la misma forma que el trasplante de sangre o la infusión de sangre basado en el grupo sanguíneo OA, AB y B, y también por lo que le llamamos los antígenos de histocompatibilidad. Entonces, hay ciertos test y laboratorios que se deben hacer. Aún así, lo más importante, la compatibilidad se relaciona con uno identificar un potencial donante para uno, que en la comunidad latina es frecuente porque como comunidad hay familias grandes, grupos de amigos, iglesias donde uno puede conseguir potencialmente donantes. Y en el caso de la compatibilidad de los receptores de estos órganos. Perfecto. El receptor, cuando una persona necesita un trasplante, la opción es, primero que todo, tiene que ser entrar en la lista de espera. Para entrar en la lista de espera hay ciertas características que el paciente debe tener. Por ejemplo, que el corazón funcione bien, que los pulmones funcionen bien. Hay ciertas características de otros órganos que deben estar en condiciones para poder soportar y tolerar la cirugía y que el trasplante sea exitoso. Entonces, la compatibilidad se relaciona con el estado general de salud del recipiente y con la potencialidad de conseguir un donante en el tiempo adecuado para el trasplante. ¿Y qué órganos son los que se pueden hacer un trasplante? Bien, en la Universidad de Maryland nosotros trasplantamos, el programa incluye 6 órganos, médula ósea, que es un trasplante celular, pero en tema de órganos está corazón, pulmón, páncreas, hígado y riñón. Esos son los órganos habitualmente trasplantados. En el mundo se trasplantan también intestino y otros órganos, pero estos que le decimos son los más comunes y los más exitosos en cierta forma. ¿Y cómo se siente el donante? Nosotros hemos visto que los donantes pasan por una etapa, primero que en general se sienten muy bien, se sienten muy satisfechos de lo que han hecho. Obviamente los primeros días después de la cirugía, aunque hacemos cirugías con mínimas incisiones y con paciente puede irse a la casa el día 2, el día 5, pero se sienten muy bien psicológicamente, la sensación de haber ayudado a un ser querido, al punto que tenemos recientemente mucha gente que quiere donar a la lista, y es lo que nosotros le llamamos el non-directed donor, que es gente que se acerca al programa y dice yo quiero donar un riñón a alguien que lo necesite. Entonces eso ocurre también,
y eso le da al paciente la sensación de satisfacción y se sienten muy bien después de la donación. Ok, entonces la persona hace la donación y después sigue viviendo normalmente. Donó un riñón o donó un hígado y sigue viviendo normalmente. Eso es una muy buena pregunta y creo es muy importante para la comunidad de entender. Donantes de riñón existen, hay muchísimos, hay más de 6.000 donaciones de trasplantes renales por año con donante vivo. Los pacientes andan muy bien post-trasplantes, son más o menos 7 a 10 días de recuperación en la casa, donde el paciente se va a la casa en el segundo o el tercer día y está en reposo los primeros días. Pero una vez que todo esto pasa, el riñón o el hígado, digamos, que es lo más común en donante vivo, se recupera y las chances de complicaciones largas son muy pequeñas. Si le tengo que dar un número, es más o menos 0.03% en donantes renales, chance de desarrollar problemas renales en el futuro, y 0.01% en los pacientes de hígado. Para que tenga una idea del volumen, son mínimas. Ahora, cuando uno tiene una licencia de manejo en Maryland, le dan la opción de ofrecerse como donante. Sí. ¿Podría explicarnos cómo funciona? Eso existe en Maryland y existe realmente en todo el mundo. Entonces, cuando uno saca la licencia de conducir, una pregunta que le hacen, ¿tiene interés de ser donante de órganos o no? Eso es, conceptualmente, es para que uno tenga, para que digamos, los hospitales tengan entendimiento de quién tiene interés de ser un donante de órganos. No quiere decir de ninguna manera, y esto es muy importante de entender, que nunca se van a sacar los órganos sin hablar con la familia o sin hablar con el ser querido. Entonces, es muy importante entender de que esto es si bien uno puede poner que es donante de órganos, es el primer paso a la intención potencialmente de ser donante de órganos en el futuro. Entonces creo que esto es algo muy interesante. La comunidad latina generalmente es muy receptiva de esto y es un primer paso a ayudar a seres queridos en el futuro. Y uno tiene que siempre tener en mente que como hoy yo puedo donar un órgano, mañana lo puedo necesitar, y eso lo vemos continuamente nosotros en nuestros pacientes. Sí, yo puse en la licencia que era donante. Yo también. ¿Por qué es importante que la comunidad latina entienda bien este asunto del trasplante de órganos? Creo que la comunidad latina aquí en los Estados Unidos tiene frecuentemente necesidades de trasplante. Nosotros lo vemos frecuentemente en nuestra institución. Tratamos de brindar al paciente con consultas totalmente en español para que tengan un entendimiento adecuado a lo que se van a someter cuando deciden moverse, digamos, proceder con un trasplante. Porque tiene sus cosas, entonces queremos que no solamente el paciente, sino que la familia tenga un entendimiento correcto de las opciones. Cuando hablamos de falla terminal de un órgano, riñón, hígado, corazón o pulmón, trasplante es una pequeña opción de lo que puede hacer el paciente. Hay otras opciones, otras técnicas que han aparecido en los últimos años y que creo que es importante darle al paciente un entendimiento concreto de todas las opciones que tienen cuando van a decidir qué pasos van a seguir. Por eso es tan importante que los pacientes se eduquen y entiendan en relación a trasplantes. Muy bien. Recientemente han habido avances muy importantes. ¿Podría darnos un update sobre cuál es exactamente ahora esta situación? Perfecto, buena pregunta, Eduardo. Digo esto porque ha habido progresos excepcionales en los últimos 10 años en trasplante, creo que en medicina en general. Y todo tiene que ver con tecnología, con los avances en tecnología, con la capacidad que hemos adquirido de estudiar las células, de estudiar el DNA, de estudiar el RNA. Entonces eso nos ha dado una capacidad. En el tema específico de trasplante, como usted sabe, la Universidad de Maryland hizo el primer trasplante de lo que le llamamos xenotrasplante, que es cuando se utilizan animales, cerdo, pero se modifica genéticamente desde que es un embrión a que ese órgano no rechace en el humano. Entonces, esos animales son creados con este objetivo. Se hizo por primera vez ahora en la Universidad de Maryland un corazón. Estamos en los pasos atrás para en un futuro pronto hacer trasplante renal. Y esto va a disminuir esa necesidad tan grande que hay de órganos para trasplante, que recuerde, esto es muy importante para saber a la población, 50% de la población que entra a la lista de espera termina recibiendo un órgano, el otro 50% no. Entonces, esto simplemente es porque la oferta de órganos es no suficiente para, digamos, satisfacer las necesidades.
Por eso es que estamos viendo todas estas opciones, donante vivo, estamos viendo senotrasplante, otras áreas que han mejorado mucho en los últimos años es cirugía robótica, donde podemos hacer trasplantes y donantes con robot, y esto nos permite hacer esto a través de muy pequeñas incisiones y hace que los pacientes se van a la casa en día 2 o en día 5. Entonces eso ha fomentado mucho la donación de órganos, la donación de donante vivo. Y el otro tema que quería aclarar, el tema de, digamos, progresos en genética, en medicina de genética y en marcadores moleculares que nos están ayudando a mantener esos órganos que trasplantan, porque una cosa, uno pone un órgano, queremos mantener esos órganos que sobrevivan la vida del paciente, porque queremos que esos órganos, en vez de vivir 5, 10, 12 años, duren 30 años, 40 años. Entonces un paciente tiene un trasplante a los 30 años si lo necesita, y eso dure de por vida. Todos esos avances han sido en los últimos años muy impresionantes. Muy interesante. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted y un gusto de estar aquí y poder educar a nuestra comunidad. Gracias. Gracias.